Muy bendecido día, jóvenes de quinto bachillerato. Es un gusto poder trabajar con ustedes. Felicitarlos por este proceso que hemos realizado durante este tiempo y sobre todo instarlos a seguir adelante. Recuérdense que nuestra meta se ve cada día más cerca. Entonces, iniciaremos el día de hoy en el área de lectura y valores con este pequeño mensaje. Dice, cree con todo tu corazón y verás cómo el universo se encargará de crearlo. Algo muy importante es ver nuestra meta, ¿sí? Ya estamos cerca de cumplir esa meta, ese sueño, ese anhelo, ese triunfo para nuestra familia y sobre todo para nosotros mismos. El día de hoy vamos a trabajar dos valores y vamos a iniciar con el primer valor, por favor, que corresponde a la puntualidad. Cuando hablamos del valor de la puntualidad, ¿a qué nos haremos referencia? ¿Qué es puntualidad? ¿Sí? ¿Qué es para ustedes la puntualidad como valor? Recordémonos que acá podemos ir asignando cada una de las acciones que nos permiten realizar diferentes acciones que nos ayudan a definir. Entonces, la puntualidad, a su punto de vista, ¿qué determina? Dice, es el valor de la puntualidad es la disciplina de estar a tiempo para cumplir con nuestras obligaciones. Muy bien. Agregando a esta información, quiere decir que, por ejemplo, debemos de cumplir con cada una de nuestras obligaciones. Ejemplo, como estudiantes, ejemplo, en algún momento como trabajadores, como amigos, con cualquier compromiso que se nos presente o debe estar ya programado, debemos de trabajar esta acción. Para poder entregar o para poder determinar que este valor debemos de realizar todas las actividades desempeñando un buen trabajo, ¿sí? Para que todos sean merecedores de nuestra confianza. Entonces, debemos de determinar que si es una disciplina, quiere decir que debemos de practicarla día tras día. Algo muy importante, jóvenes, es que también, ¿por qué debemos de ser puntuales? Acá ya viene integrado un valor, el respeto. Quiere decir que debemos de ser puntuales para tener respeto hacia las demás personas, pero sobre todo hacia nosotros mismos. ¿De acuerdo? Entonces, debemos de valorar el tiempo, tanto de nosotros como de los demás. Algo muy importante, jóvenes, es tratar de no compartir ese antivalor que corresponde a la impuntualidad. Lo único que nos va a determinar que nos va a desarrollar en nosotros o en las demás personas que tenemos una falta de responsabilidad. Ese antivalor que muchas veces se nos hace más fácil poderlo practicar que establecernos con lo que corresponde la puntualidad en sí. Desarrollar esto, sobre todo que decimos que la puntualidad viene siendo una virtud, ¿de acuerdo? Entonces, acá pautas para ser puntual. Vamos a ir determinando algunas pautas. Pero antes de determinar las pautas, vamos a definir lo siguiente. Voy a listar todo. Cuando estamos hablando de la puntualidad, por ejemplo, si yo les digo mañana nos corresponde realizar esta actividad, desde el día de hoy voy a listar todo. No caer en aquello que dice la hora chapina, todo a última hora, ¿no? Por eso muchas veces nos dicen que nosotros somos la gente del mañana. ¿Por qué nos dirán así? Porque todo lo decimos para mañana, para mañana, para mañana. Recordémonos que el hoy es lo importante y si nos corresponde hacer algo, entonces dice, alista todo. Coloca los objetos importantes cerca, ¿sí? Cuando voy a realizar una actividad, debo de tener todo ordenado, todo almacenado, todo definido en un lugar específico para poder alcanzarlo. Y sobre todo que esté cerca de mí. No decir voy a ir a mi casa a traer esto, ¿de acuerdo? No, o se me olvidó. Recuérdense que todo eso son incumplimientos que nos hacen caer ante antivalores, ¿de acuerdo? Y sobre todo, levantémonos a tiempo. Yo los he felicitado, jóvenes, y los sigo instando a que podamos ingresar a nuestras clases de una manera puntual. No refiere a que voy a ingresar después o voy a ingresar,
¿sí? En el momento indicado. Todo en su punto de vista que usted determina. Algo muy importante con todo esto, jóvenes, es que la puntualidad es una gran virtud. Eso es algo muy importante. La puntualidad para cada uno de nosotros va a ser una gran virtud, ya que a nadie le va a gustar que uno se retrase o que otra persona se retrase de una manera constante. Imaginémonos que usted quiere realizar algo. Si lo va a realizar de una manera puntual, entonces debe dar el ejemplo, ¿de acuerdo? Entonces, debemos de tener ese punto específico en este valor para poder respetar a las demás personas. Cuando determinamos o practicamos este valor, nos hace referencia a que somos unas personas educadas, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos respetando a los demás. Estamos asumiendo el respeto que ellos tienen a su tiempo como al nuestro. Algo muy importante de este valor es que debemos de ponerlo en práctica y siempre debemos de estar con ese interés de no caer en una acción de antivalor. De lo contrario, muchas veces vamos a pensar que nos podemos creer superiores. Recordémonos que somos entes de cambio, somos mejores, pero no somos superiores a nadie. Debemos de completar o contribuir a ir realizando un buen desempeño, tanto en lo laboral como en lo familiar. Entonces, muchas veces, ¿por qué creen que ya no cuentan con nosotros en algunas actividades? A todos nos decae en algún momento ser impuntual, pero es muy importante poder trabajar con esto. Yo les designo, ¿qué otra cosa nos define? Poder ser puntual, dice, comprométete a llegar 15 minutos antes. A veces decimos complicado, le echamos la culpa a esto, el otro. Siempre vamos a buscar algo para poder desarrollar. Pero como vimos anteriormente, dijimos que la puntualidad era ser una parte educada, respetar el tiempo de los demás. También son aquellas personas que por medio de la puntualidad nos permite determinar ser disciplinados, ¿de acuerdo? Acá se agrega otro valor. Tenemos la responsabilidad de estar dispuestos a cumplir nuestras obligaciones. Imaginémonos, el respeto, la responsabilidad, ¿de acuerdo? Que va aunado a la puntualidad. Esos son actos de disciplina que debemos de ir adquiriendo, debemos de ir practicándolo. Dice estar 15 minutos antes, no dice estar 15 minutos después, ¿de acuerdo? Recordémonos que la puntualidad es un efecto que nos permite ser personas educadas y sobre todo disciplinadas. Entonces, por favor, debemos de tomar en cuenta esto, el respeto, la responsabilidad, sobre todo lo que aquejamos en cada una de las acciones de la puntualidad. También somos ordenados. Al hablar de un ordenado, o decir ordenado, nos estamos refiriendo a todo caso. Muchas veces nos podemos comprometer a realizar cosas y por no ser ordenados no encontramos algo que queremos, ¿sí? En nuestra parte de las herramientas tecnológicas, muchas veces ya hemos realizado algo y por no tener esa acción de recordarnos cómo se llamaba, vuelvo a recaer a lo mismo, estar haciéndolo 1, 2, 3, 4, 5 veces. Eso también determina la opción de la puntualidad cuando somos ordenados. Quiere decir que debemos de demostrar de una manera eficiente cada una de las acciones que vamos a bien, ¿sí? Nunca debemos de determinar esta acción de más tiempo, más tiempo. Recordémonos que es el respeto al tiempo de las demás personas. Y sobre todo, el ser puntual también nos permite que las personas puedan confiar en nosotros en todo momento, saber que podemos desarrollar algo por medio de la responsabilidad, por medio del respeto y sobre todo tomar en cuenta que debemos de controlar, debemos de planificar, de organizarnos todo lo que corresponde. ¿Cuánto tiempo usted se va a realizar? Hay muchos abuelitos que nos dicen a veces, para ir a tal lado, por lo menos ándate unas 2 horas antes. Pero nosotros en nuestro corre queremos irnos, pero 2 minutos antes, ¿verdad? Eso nos ocurre a muchos. Sí, a veces le echamos la culpa a todos, siempre queremos buscar algo para determinar eso, siempre y cuando queramos tener nosotros la razón, pero sobre todo el respeto a la puntualidad, tanto de nuestro tiempo como el tiempo de las demás personas. Algo muy importante, jóvenes, ¿por qué debemos de ser puntuales? Entonces, ¿cuál es el punto de vista de usted en estos aspectos, en estas pautas para ser puntual? ¿Cuántas veces usted se alista con el material que necesita o las herramientas que necesita con anterioridad?
¿Cuántas veces ha tenido usted a su lado todo lo importante que en ese momento va a quejarle para realizar alguna acción o alguna actividad en sí? ¿Cuántas veces se ha levantado temprano? El hecho de que no estemos en una situación presencial no me va a definir que la clase me toca con X maestro a las 7:15 y yo me voy a levantar a las 7:14, ¿verdad? Entonces eso nos suscita muchas veces, ¿de acuerdo? También el corre, corre, ¿verdad? Entonces debemos de causar o enfrentarnos a cada una de esas acciones. Por ejemplo, a veces ponemos hasta 5, 6, 7, 10 alarmas para que la alarma suene cada 2, 3 minutos y nunca nos llevamos a levantar. Entonces, considero que debemos de tomar en cuenta que es nuestro tiempo, es nuestra responsabilidad, es el respeto hacia cada uno de nosotros. Entonces, y sobre todo comprometerse. Si la persona no lo hace, ¿sí? Entonces nosotros lo podemos hacer y vamos a ir practicando y demostrando a las otras personas que lo pueden lograr. ¿Sí? ¿Cuáles son los beneficios de ser puntual? Desde su punto de vista, ¿cuáles son los beneficios de ser puntual para usted? Uno de los beneficios es de que nunca voy a estar inventando excusas y estar pidiendo disculpas todo el tiempo. Le voy a echar la culpa a algo o a alguien por llegar tarde. Entonces, estos son los beneficios. Ya no tengo que inventarme nada. Como les digo, hasta nuestra credibilidad se queda empañada por muchas veces no ser puntual en las cosas. Entonces, usted desarrollará dentro de sí poder ir trabajando el hábito de la puntualidad para poder ejercer ese cambio, no solo para usted, sino que le va a demostrar a las demás personas que puede alcanzarla también, juntamente con ellas. Entonces, ya no más excusas. El por tal razón no lo hice, por esta acción. Entonces, recuérdese, estas son algunos de los beneficios. El aumento en el rendimiento, por supuesto, si soy organizado, entonces ya sabría que puedo terminar las cosas a tiempo, ¿sí? Y no me voy a estresar, como muchas veces lo decimos, por no ser ordenados, por no organizar nuestro tiempo. Si dedicamos 4 o 5 horas al estudio, dediquémoslas de buena manera. Entonces ya después puedo enfrentarme a esas acciones del rendimiento académico de una mejor potencialidad. Pero si lo hago poniéndome en los últimos momentos, ¿sí? De que me ayude hasta le pedimos a Dios que nos ayude en las evaluaciones. Cuando no hemos esforzado, no hemos sido organizados, nos va a ir bien. Dios no se olvida de nosotros, somos conscientes. Pero también debemos de tomar en cuenta eso. Y sobre todo dice, tu vida personal tomará un giro positivo. Todas las personas van a determinar, esta persona es puntual, esta persona es de credibilidad, todo lo que dice es cierto, ¿verdad? O sea, todo es responsable, ¿sí? Usted le deja una tarea y se lo hace, ¿sí? Es organizado, respeta sobre todo, ¿verdad? Entonces, cada una de las acciones que nos lleva a jóvenes es poder tener en cuenta. ¿Qué nos pasaría si nosotros en algún momento reconocemos que practicamos en vez de la puntualidad dicho valor, integrado con el respeto, la responsabilidad y muchas cosas más? Muchas veces practicamos el antivalor. El antivalor sería la impuntualidad. Muchas veces no lo reconocemos, nos cuesta. Es aquí donde determina que ya no debemos de inventar excusas, debemos de ser partícipes también de cada una de esas acciones. Debemos de tomar eso como ejemplo de que si yo sé que voy a llegar 10 minutos tarde, entonces me voy a levantar 10 minutos antes o 20 minutos. Entonces todo es una organización. ¿Qué es lo que hace? ¿Por qué no se pregunta qué es lo que hace para poder definir ese tiempo que muchas veces pierde? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué le sucede? ¿En qué se distrae más? ¿Qué es lo que le quita el tiempo? ¿Por qué razón entonces no puede alcanzar algo que usted necesita? ¿Sí? Acá entra la palabra procrastinar, procrastinar, ¿sí? Esta es una palabra que nos determina que siempre vamos a encontrar excusas, o sea, nosotros mismos nos saboteamos de nuestro éxito. ¿Por qué no he alcanzado algo? Por tal razón, siempre va a haber una excusa. Entonces, recordemos que la puntualidad nos va a determinar que no debemos de sabotear nuestro tiempo, nuestro respeto. Cada momento se aprende algo nuevo y hay que luchar por lo que uno quiere. Algo muy importante, jóvenes, es
permitirnos a nosotros mismos, primero, reconocer que muchas veces no somos puntuales. Y sobre todo, después de reconocer que no somos puntuales, voy a determinar cuáles son esas causas o cuáles son esas razones por las cuales yo no puedo ser puntual, ¿sí? Y eso me va a llevar a que debo de planificar correctamente mi tiempo. Ya voy a venir yo y voy a decir, ya este tiempo es el que determino para realizar las cosas. Como les indicaba, 5 horas de estudio, entonces defino esas 5 horas de estudio. Si necesito más, por supuesto, tengo que realizar, ¿verdad? Mi enfoque, mi programación, una planificación. Debo de organizar mi tiempo como les indico. Si me gusta mucho jugar, entonces puedo jugar un determinado tiempo, no pasarme de él, porque eso no me va a permitir poder cumplir cada una de las actividades que yo mismo me programé. Ser como una agenda. De tal hora a tal hora realizo esto, de tal hora a tal hora realizo esto y vamos a tener hasta tiempo de sobra para poder realizar diferentes acciones. Y eso es planificar. Una forma efectiva de que usted pueda emprender y realizar todas las actividades. ¿Saben? Muchas veces parece tedioso, soy bien sincero, parece tedioso estar planificando, organizando, pero es algo que nos va a estabilizar y nos va a hacer respetar ese tiempo, tanto de nosotros como de las demás personas. Entonces, dentro de una organización, jóvenes, si no existe esta acción de planificar por medio de tiempos o por medio de estándares, se podría decir, entonces se les va a hacer un poco más complicado poder llegar a alcanzar esa meta que desean con todo su personal. Y muchas veces debemos de cambiar nuestro horario, ¿de acuerdo? Entonces, primeramente debo de aceptar que me estoy equivocando dentro de lo que corresponde a mi factor tiempo. Luego vamos a hablar sobre la cuestión de planificarlo, ¿sí? ¿Qué es lo que me está permitiendo que yo se integre realmente de ese tiempo maravilloso que nos da cada día? Y sobre todo, establecer un nuevo horario. Si, por ejemplo, hoy jugaba 2 horas diarias, ahora lo voy a hacer menos tiempo. Tal vez eso me va a permitir hacer muchas cosas más. Entonces, algo muy importante que usted determina es que por medio de este valor, jóvenes van a desarrollar muchas acciones. Y al final, lo que se desea es que su vida personal nos gire de manera positiva. Ya no esté yo estresado, ya no me esté dando excusas. Hoy qué digo, hoy hago esto, el otro para que me crean. Entonces, acá determina que usted ya no va a realizar muchas acciones. Vamos con el siguiente valor. El siguiente valor es la libertad. ¿Qué es la libertad para ustedes? Veamos esta imagen. ¿Sí? La niña con los brazos abiertos puede estar en un campo, ejemplo, puede estar en algún lugar, una terraza, un lugar donde usted se sienta libre. ¿Qué es para usted libertad? ¿Sí? ¿Qué determina? Veamos esta siguiente imagen. Vean esta imagen, es alzar vuelo, es ser libre, pero realmente para usted, ¿qué es libertad? Debemos de asignar muchas veces que el valor de la libertad es la facultad que tiene todo ser humano de obrar según su criterio, hacer lo que a él le plazca, siempre tomando en cuenta el respeto, la responsabilidad de cada una de las acciones. Aunque muchas veces nos volvemos prisioneros nosotros y nunca vamos a tener libertad. Entonces, esto va a relacionar muchas o muchos aspectos dentro de nuestra vida, ¿sí? Por ejemplo, nuestra religión, por ejemplo, nuestros pensamientos, nuestra ética, nuestra moral, ¿sí? Es muy extenso hablar de libertad. Yo le pregunto, ¿usted es libre? Ya usted contestará de manera que le pueda ayudar o no. Cuando hablamos de una libertad individual, ¿a qué nos estamos refiriendo? Muchas veces convivimos con otras personas, ¿sí? O todavía somos desordenados. No nos gusta compartir con otras, no nos gusta convivir con otras, ¿sí? A veces no queremos decir lo que nos permite sentirnos libres. Pensamos que es una parte justificada de algo incorrecto que nos podamos hacer. ¿Sí? La libertad que usted tiene en decir sí y en decir no, pero muchas veces no llegamos a ese punto. Simplemente queremos estar envueltos en algo que ayude a los demás, pero que no me ayude a mí. ¿Cuántas veces hemos gozado de nuestra libertad? Decir libres.
realmente, ¿sí? Cuando les hablaba de muchas cosas, hablamos de riquezas. A veces queremos un montón de cosas y nos empeñamos y nosotros mismos nos perjudicamos. ¿A qué me refiero? Yo quiero tener de todo, me voy a esforzar, pero muchas veces no lo disfruto. Son acciones que nos han tomado en cuenta muchas acciones, vuelvo a recalcar, que por hacer algo o luchar por algo, muchas veces no me doy a mi libertad de poder encontrar algo que me llame la atención. Expresemos, sintámonos libres, como les digo, ¿sí? Debemos de tomar en cuenta que no todo nos debe oprimir, se podría decir, para poder lograr algo. Es cierto, se necesita esfuerzo, pero también hay que disfrutarlo. Esa es la libertad que tenemos. Entonces debemos de tomar en cuenta que no podemos esclavizarnos. Muchas veces nos esclavizamos de las cosas que queremos alcanzar, que queremos lograr, y al final no lo disfrutamos, ¿sí? Muchas veces no valoramos nuestra libertad. Por ejemplo, en esta etapa de pandemia, ya más de un año, y muchas veces nunca valoramos estar en un lugar tranquilos, libres, se podría decir. Hoy nos podemos dar cuenta que muchas veces hacemos cosas inadecuadas, ¿sí? Y ahora nos limitan, nos vuelven a estar encerrados en un lugar, ¿sí? Eso no es un castigo, es simplemente la forma en que nosotros podemos actuar. No es culpa de nosotros, ¿sí? Pero también corresponde a nosotros seguirnos cuidando, ¿de acuerdo? No puedo culpar a otras personas, ¿ya? No puedo seguir culpando a otras. Debo de construir ese valor de la libertad en cada uno de nosotros. Entonces, nosotros debemos de definir, por ejemplo, si lo hablamos de una manera bíblica, dice, conoce la verdad y ella te hará libre. Entonces, si lo hablamos de esa manera, andar en verdad, jóvenes, y sobre todo realizar todo lo que nosotros queramos en libertad, que no vaya a perjudicar a nadie. Por eso dice, la libertad es el derecho de hacer algo que no vaya a perjudicar a los demás. ¿De acuerdo? Eso es realmente la libertad. Entonces, debemos de pensar muchas veces que la libertad la debemos de atesorar. Grandemente la debo de atesorar. ¿De acuerdo? Y dice un filósofo, la libertad no es más que una oportunidad para ser mejor. Entonces, debemos de valorar, jóvenes, esa libertad que tenemos de poder crear, organizar, adaptarnos a muchas acciones. ¿Sí? Vamos a ir a la siguiente contextualización, una pequeña obra, un pequeño cuento. El monstruo de la laguna. ¿Sí? El monstruo de la laguna, así se llama. Dice, Jonás era un niño muy travieso, al que le gustaba mucho ir por su cuenta a explorar la ciudad. Solo tenía 6 años, pero él pensaba que era mayor para tomar sus propias decisiones y salir solo a conocer el mundo. Pero eso Jonás siempre salía a escondidas, porque a sus papás no les gustaba que fuera solo por ahí. A muchos de nosotros nos pasa, ¿de acuerdo? A pesar de alarmas, de candados, él siempre veía cómo irse de la casa. Siempre encontraba una manera de salir. Quiero salir de aquí, decía Jonás muchas veces cuando lo dejaban encerrado en su cuarto. Pensaba que era un pajarito en una jaula. Los padres de Jonás ya no sabían cómo explicarle que lo tenían encerrado si lo único que pretendían ellos era que no le pasara algo. Ese es el beneficio de uno de padre, pero realmente también a veces cometemos ese pequeño error. La confianza que debe ver con ustedes, jóvenes, es de poder dejarlos libres, de poder saber. Dice, en vacaciones, Jonás y su familia se fueron a pasar unos días a una cabaña que tenían en el bosque.
Cerca de ahí había una hermosa laguna de aguas limpias llena de hermosos peces. Jonás nunca se había atrevido a bañarse en la laguna porque le habían dicho que no debía hacerlo, ya que en ella vivía un tremendo monstruo que se llevaba a quienes osaban perturbar su paz. Cuando llegaron a la cabaña, el papá de Jonás tuvo una conversación con su hijo. Jonás, recuerda que no puedes bañarte en la laguna. Solo puedes meterte hasta la orilla. Eso del monstruo son historias para pequeños, papá. Yo ya soy mayor, dijo Jonás. No es ningún cuento. Así será que mejor obedezcas. A no ser que quieras que el monstruo de la laguna te lleve a su cueva y te encierre ahí, dijo el papá de Jonás. Jonás no podría creerse que su padre todavía le contara esas historias para niños pequeños tan ridículas. Así que le dijo y le dio la razón y se fue a lo suyo. Esa misma noche Jonás salió a escondidas y se acercó a la laguna. Todo estaba tranquilo. Metió un pie en el agua, luego el otro, avanzó 2, 3, 4 pasos. El agua ya le llegaba a las rodillas. Mi papá es mucho más alto que yo, pensó Jonás. Daré 2 pasos más. El agua no me cubrirá más que a la cadera. Es justo donde mi papá tiene sus rodillas. Imaginémonos pensando esto, ¿verdad? En la altura del papá. Y avanzó 2 pasos más, Jonás. ¡Qué tontería!, pensó Jonás. Seguro que aquí no hay ningún monstruo. Voy a meterme un poco más adentro. Jonás se metió hasta la cintura y como vio que no pasaba nada, se metió un poquito más, hasta el cuello. Y entonces se puso a nadar. Cuando quiso darse cuenta, ya estaba en medio de la laguna. Pero él no tenía ningún miedo. Él ya era grande. Pero de repente Jonás sintió como que algo le arrastraba y se asustó. El miedo lo paralizó. Intentó nadar hacia la orilla, pero sus piernas no le respondían. Así que empezó a gritar. Sus gritos despertaron a su papá, que salió corriendo a la mitad de la noche y se lanzó nadando a la laguna para salvar a su hijo. Aguanta, Jonás. Trata de mantenerte en flote, le gritaba mientras nadaba lo más rápido que podía. Afortunadamente todo quedó en un susto. El papá de Jonás llegó hasta él y ambos salieron de la laguna sanos y salvos. Lo siento mucho, papá. Tenías razón. Casi me lleva el monstruo de la laguna. Jonás, hijo, ¿no hay ningún monstruo? Tu madre y yo te hemos contado esa historia para evitar que hicieras algo como lo de hoy, porque es muy peligroso nadar en la laguna como andar en las calles. Reconozco, no tendríamos que haberte mentido, mas solo queríamos protegerte. Tranquilo, papá, no pasa nada, dijo Jonás, dando un gran abrazo a su padre. Desde entonces Jonás ha aprendido que puede ser libre sin desobedecer a sus padres y que tiene que escuchar sus sabios consejos. Y ya no se siente encerrado, ahora sabe que está protegido. Muchas veces podemos encontrar nosotros en nuestro espacio algo que nos prive de la libertad.
Pero recordemos también que nuestros padres nos dan, o muchas personas nos brindan esos consejos para poder yo alcanzar lo que deseo. Hoy hemos trabajado los valores de la libertad, ¿sí? Y el valor de la puntualidad. Debemos de tomar en cuenta, jóvenes, que si queremos ser libres, debemos de pensar de manera positiva. Debemos de luchar por cada una de las acciones que tenemos. Debemos de perseverar, sobre todo, en hacer las cosas correctas, respetando nuestro tiempo, organizándonos. Si yo quiero tener un poco de libertad, organicémonos, planifiquemos nuestro horario de estudio, nuestro horario de ocio y sobre todo disfrutar con nuestra familia. Ser responsables, ser respetuosos, integrar muchos valores y sobre todo recordemos que podemos lograr alcanzar cada una de estas acciones si somos obedientes ante todo para nuestros padres y escuchamos sus sabios consejos. Acá vienen las actividades, jóvenes, por favor. Quiero que completemos la lectura de los capítulos pendientes del libro de Don Quijote para jóvenes. Por favor, vamos a completar. Nos habíamos quedado en el capítulo 20 de la segunda parte. Por favor, vamos a completar el libro. Recordémonos que es a bien realizar dicha acción. Y seguidamente vamos a realizar un glosario con las palabras nuevas de los capítulos pendientes del libro. No de todo el libro, solamente de los capítulos que tenemos pendientes. Recuérdese que un glosario, jóvenes, determina un orden alfabético. Entonces, primero les sugiero encontrar esas palabras, el significado y sobre todo, seguir tomando en cuenta que cada una de las acciones que realicemos, jóvenes, nos lleva bien. Algo muy importante, jóvenes, resumiendo, que nuestra puntualidad, ¿sí? De aquí en adelante va a ser una disciplina que nos va a permitir cumplir nuestras obligaciones. Y va a implicar ese respeto que vamos a tener a las demás personas al realizar lo correcto, que ellas van a determinar que somos personas educadas, disciplinadas, ordenadas y siempre van a confiar en nosotros. Mientras que la libertad no nos va a determinar que podemos hacer lo que queremos. Simplemente debemos de tomar en cuenta que cada una de las acciones que usted realice a bien le va a ayudar a concretar cada una de ellas. Debe de expresar sus sentimientos. No se debe de definir una gran barrera que eso no le permitirá ser libre. Convivir, conviva con su familia, ¿sí? Comparta. La justicia no le determina de que usted es libre. Simplemente usted debe de practicarlo en su momento. Y como dice de igual manera, la libertad es el don más preciado que los seres humanos poseemos. Entonces, gocemos de ella, pero también no nos pongamos en peligro como en la historia que nos contaba, ¿verdad? Es cierto que no existía ese monstruo en la laguna, pero muchas veces nosotros como padres queremos determinar qué es el cuidado también que deben de tener ustedes. Dice, la libertad no es nada más que la oportunidad de ser mejor, como les indiqué, ¿verdad? Y dice algo muy importante también. La libertad no da la felicidad a las personas. Simplemente las hace personas. La felicidad de su vida no depende de los demás. Es para mí un gusto, jóvenes, poder trabajar con ustedes, ¿sí? Y sobre todo, sean libres, disfruten lo que tienen. Así que, jóvenes, estas son las actividades que estarán en Classroom, por favor, a lo cual usted debe ir trabajando. De antemano, muchas, pero muchas gracias. Que tengan un excelente día. Sigámonos cuidando. Bendiciones y agradecimiento para ustedes. Hasta la próxima.